ya tendría sus notas, ¿ya? Como va a ser presencial, ahí en la clase les llevo sus exámenes para que los revisen un rato, lo vean, ¿ya? Y en el sistema, el mismo martes o antes, voy a publicar el solucionario, ¿ya? Bueno, continuaremos. Se ve en mi pantalla, ¿no? Sí. Ya. Entonces, habíamos ya avanzado a la anterior clase, que fue bastante corta, tenía una reunión en ese momento, sobre la variable aleatoria Bernoulli, ¿no? Bernoulli es un experimento que tiene solamente dos resultados posibles, ¿no es cierto? Éxito o fracaso. El ejemplo más típico es el lanzamiento de una moneda, ¿no? Donde éxito puede ser ya sea que salga cara o ya sea que salga cruz. Entonces solo hay dos resultados posibles, éxito o fracaso. Y a la probabilidad de éxito, perdón, al valor de la variable aleatoria X cuando es éxito, es decir, el valor que queremos, digamos cara, le llamamos X1, y cuando es fracaso, cruz, le llamamos X igual a 0, ¿ya? Pero para hacer una variable aleatoria, además de valores que puede tomar la variable, tiene que tener probabilidades cada uno de esos valores, ¿no? Eso lo hemos llamado función de masa de probabilidad, en el caso de variable aleatoria discreta, y estas serían sus probabilidades. Para el éxito, la probabilidad le llamamos P minúscula. Y como solamente hay dos opciones de salida, éxito o fracaso, obviamente para el fracaso, X igual a 0, la probabilidad es 1 menos P, o también le podemos llamar Q, ¿no? Esa es la variable aleatoria Bernoulli, para el cual se puede calcular su esperanza o media y su varianza. Ahí está el ejemplo. Luego hablamos de la variable aleatoria binomial, ¿ya? En el caso de la variable aleatoria binomial se refiere a varias repeticiones de un experimento Bernoulli. Es decir, lanzar la moneda no una sola vez, sino n veces. Entonces, se repite el experimento n veces, donde cada experimento tiene solamente dos resultados posibles, éxito o fracaso, ¿ya? A la probabilidad de éxito le seguimos llamando P minúscula. Sin embargo, que ahora la variable aleatoria X representa el número de éxitos cuando repetimos el experimento n veces. Entonces, a ese tipo de variable le llamamos variable aleatoria binomial y tiene los parámetros NP. N es el número de repeticiones del experimento y P es la probabilidad de éxito en cada una de esas repeticiones. La función de masa de probabilidad, es decir, la ecuación que define las probabilidades de esta variable aleatoria, que les recuerdo representa el número de éxitos que se obtienen en n lanzamientos n repeticiones más bien del experimento, ¿ya? Entonces X puede tomar cualquier valor, ¿no? Es decir, 0 éxitos, un éxito en n repeticiones, 2 éxitos en n repeticiones, 3 éxitos, etc. Entonces n puede tomar cualquier valor, hasta el valor de n, ¿no es cierto? Por ejemplo, si n es 10 veces repito el experimento, y X puede tener valores de 0, 1, 2, hasta el 10, ¿no es cierto? Porque puede haber 10 éxitos en las 10 repeticiones. Obviamente las probabilidades de cada uno van a ir variando, por eso es justamente esta ecuación que permite calcular esas probabilidades. Esas probabilidades están dadas por esta ecuación, combinaciones de n, tomando X representa el número de éxitos, probabilidad de éxito a la X, probabilidad de fracaso, que es 1 menos P, a la N menos X, ¿no? También se puede calcular la media y varianza de la variable aleatoria binomial, la forma de la distribución binomial,
para un grupo de valores de n, por ejemplo, n igual a 40, y la probabilidad de éxito 0.75 es esta, ¿no? Entonces, la forma de la distribución binomial depende de n y de p, ¿ya? Pero en general puede tener esta forma. Y habíamos hecho un ejemplo de la variable aleatoria binomial en lo que decíamos que se sabe que los discos producidos por una fábrica salen defectuosos con probabilidad de 0.01, es decir, uno de cada 10 discos, digamos, DVDs o CDs, aunque tampoco ya se usa mucho, pero digamos CDs, de 100 CDs que produce esta fábrica, uno es defectuoso, esa es la probabilidad 0.01, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de que salgan defectuosos es 0.01. La fábrica vende los discos en paquetes de 10, entonces empaqueta 10 discos y dice, garantiza el reembolso del dinero a los clientes si más de uno de los 10 discos del paquete es defectuoso. Entonces, obviamente no es en Bolivia, porque si aquí te venden un paquete y vas a reclamar, te lanzan con el paquete en la cabeza, ¿no? Esto es en algún lugar donde son conscientes de que si los discos son defectuosos, te devuelven el dinero, ¿no? Pero ¿en qué casos te devuelven el dinero? Cuando más de uno de los 10 discos es defectuoso. Eso sería cuántos tendría que tener defectuosos el paquete para que te devuelvan la plata. ¿Cuántos tendría que tener? Mayor o igual a 2 en N. Exacto, más de 2, ¿no? 2, puede ser 2. Si son 2, te devuelve, si son 2 defectuosos, te devuelven el dinero. Si son 3 defectuosos, obviamente con más razón. Si son los 10 defectuosos, totalmente te devuelven el dinero, ¿no es cierto? Pero tiene que ser más de 1, es decir, 2, 3, 4, etc. Hasta 10, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que este hecho de comprar un paquete y devolver se relacione con la variable aleatoria binomial? Binomial es, repetimos el experimento n veces, donde cada uno de los experimentos solamente tiene dos opciones de salida, éxito o fracaso, y llamamos P a la probabilidad de éxito. Y la variable aleatoria binomial X representa el número de éxitos que se obtiene cuando se repite el experimento n veces. En este caso es el siguiente el experimento, ¿no? Tengo el paquete de 10, compro un paquete, tengo un paquete de 10 discos, ¿no? CDs. Saco el primer disco, meto la computadora y voy a saber si es o no defectuoso. Ese es el experimento binomial, ¿no? En este experimento, este disco, al meter la computadora, tiene dos opciones de salida. ¿Es bueno o es defectuoso? ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? ¿Cuál es? ¿Está ahí en el enunciado? 0.01 Ing. 0.01 es la probabilidad de que sea defectuoso, ¿no es cierto? Entonces, esa es la probabilidad de éxito. ¿Por qué es éxito? Porque quiero saber cuántos se van a devolver, cuántos de los paquetes se devuelven. Y se devuelven los paquetes si más de uno de los discos es defectuoso, ¿no es cierto? Entonces, quiero saber cuál es la probabilidad de que más de uno, es decir, de 2 para adelante, de los discos sean defectuosos, ¿no? Entonces, lo que hago es, vuelvo a repetir el experimento, tengo el paquete de 10, agarro el primer disco, meto la computadora, dos opciones de salida. Bueno o defectuoso, lo dejo a un lado. Segundo disco, hago lo mismo, meto la computadora, bueno o defectuoso, lo dejo a un lado. Tercer disco, lo mismo, meto la computadora, puede ser bueno o puede ser defectuoso. Esa es la serie de repeticiones del experimento Bernoulli. ¿Cuánto es n, el número de repeticiones del experimento en este ejemplo? 10. 10. 10 veces repito el experimento de alumno, ¿no es cierto? Y sabemos que binomial tiene estos dos parámetros, NP. Entonces, NP en nuestro caso es 10
Y la probabilidad que me interesa, o lo que me interesa a mí como éxito, es que sea defectuoso para saber cuántos de los paquetes se van a devolver, ¿no es cierto? Entonces, P minúscula es 0.01 porque es la probabilidad de éxito, la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, ¿qué necesito? Necesito saber la probabilidad de que esta variable aleatoria X, que representa el número de éxitos en 10 repeticiones del experimento, sea mayor ¿a cuánto? A 1, Inge. A 1, porque esos son los que se devuelven, ¿no es cierto? Más de 1, es decir, a partir del 2, se devuelven. Y eso es lo que me están preguntando entonces. Esto es lo que me preguntan. ¿Ya? Entonces, como sé que esta es una variable aleatoria binomial, ya he repetido cómo es binomial, voy a usar la función de masa de probabilidad que está dada por esta ecuación para encontrar las probabilidades de cada valor, ¿no es cierto? En nuestro caso, este valor de X va a variar de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 defectuosos. N es 10. Entonces, puedo calcular esa probabilidad de que haya más de 1 defectuosos utilizando esa función de masa de probabilidad, ¿no? Ya hicimos eso. La probabilidad de que X sea mayor a 1, obviamente, es probabilidad de que X sea igual a 2, X igual sea a 3, 4, etcétera, hasta 10. Cada una de estas probabilidades se encuentra con la función de masa de probabilidad en la variable aleatoria binomial. Pero antes no he calculado de esa manera, sino he calculado de la manera más simple, ¿no? La probabilidad de que X sea mayor a 1 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 2. Entonces, si uso esto, que es el complemento, aquí ya tengo que calcular solamente dos probabilidades. La probabilidad de que X sea igual a 0 y la probabilidad de que X sea igual a 1. Ya no aquí, como aquí, 9 probabilidades. Entonces, uso esta segunda opción para calcular la probabilidad que estoy buscando de que X sea mayor a 1. Y para calcular cada una de estas probabilidades uso la función de masa de probabilidad, que es combinaciones de 10 tomando 0, probabilidad de éxito, que es 0.01, a la 0, etc. Y cuando X igual a 1, probabilidad de éxito P a la 1, probabilidad de fracaso 1 menos 0.01 a la N menos P, ¿cierto? En ese caso, 9. Cuando 1 menos N menos X, ¿no? No es N menos P, N menos X. Si X es 1, resulta 9. Si X es 0, resulta 10. De esa manera calculo la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que haya más de uno defectuoso o la probabilidad de que se devuelva un paquete resulta en 0.0043. Obviamente una probabilidad muy baja, porque de otra manera el negocio no sería bueno, ¿no? Si me devuelven todos los paquetes. La probabilidad de que se devuelva es 0.4%. Nos faltaba el inciso B, estoy repitiendo lo que ya hicimos, la verdad, ¿no? En el inciso B, voy a borrar esta parte para ver qué decía el inciso B. Ya sabemos entonces la probabilidad de que se devuelva un paquete, es lo que acabamos de calcular, ¿no es cierto? Para el inciso B decía lo siguiente: si alguien compra 3 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que devuelva exactamente uno de ellos? Ya. Entonces, ahora la pregunta es diferente. Si alguien compra 3 paquetes de discos, ¿cuál es la probabilidad de que devuelva exactamente uno de ellos? Nuevamente tengo que emular a lo que es el experimento binomial, ¿ya? Y luego recién voy a determinar cuál es N y cuál es P, ¿no? Porque esos son los parámetros que tiene el experimento binomial. N, número de repeticiones del experimento, donde cada uno de los experimentos solo tiene 2 salidas, ¿no? Éxito o fracaso. Y P, la probabilidad de éxito. En este caso, ¿cuánto es N? 3. 3, porque aquí el experimento es el siguiente, ¿no? Yo he comprado 3 paquetes de discos, ¿ya? Son cada uno paquetes de 10, obviamente.
pero ahora estoy hablando de los paquetes. Entonces, el experimento es este. Compro los 3 paquetes, agarro el primer paquete. Hay dos opciones para este paquete. ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? ¿Ya? Segundo paquete, lo mismo, tengo 2 opciones. ¿Devuelvo? No devuelvo. Tercer paquete, tengo 2 opciones también. ¿Devuelvo o no devuelvo? Y eso es binomial. Entonces, para este caso, n es 3. Pero ¿cuál es p? En cristiano, ¿qué sería p? ¿La probabilidad de qué? La probabilidad encontrada anteriormente, ¿eh? Sí, pero en cristiano, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿La probabilidad de qué? De éxito, Devuelva. devolver el paquete. Eso, la probabilidad de que se devuelva. Exactamente, la probabilidad de que devuelva, ¿no? Ese es el éxito, para mí en este caso. Vuelvo a repetir, tengo 3 paquetes que he comprado, agarro el primer paquete, hay 2 opciones con este paquete, de que devuelva o no devuelva. El éxito es la probabilidad de que devuelva, porque eso me pide, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se devuelva exactamente un paquete? Entonces, P es la probabilidad de éxito, la probabilidad de que se devuelva. Y esa probabilidad, como decía su compañero, es justamente la probabilidad que he encontrado, la probabilidad de que devuelva. Entonces, ¿qué me estarían pidiendo en este problema? La probabilidad ahora de que X sea igual a qué, o mayor a qué, o menor a qué. Si alguien compra 3 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que se devuelva exactamente un paquete? Esa era la pregunta. ¿Cuánto es X aquí? La probabilidad de que X y esta es la pregunta. X es igual a 1. Exacto, la probabilidad de que X sea igual a 1, eso me están preguntando, es decir, la probabilidad de que haya un éxito, de que se devuelva uno de los 3. Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces aquí no tengo que sumar probabilidades, directamente tengo que usar la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria binomial, porque ya he visto que es binomial, ¿no? Entonces, agarro el primer paquete, hay 2 opciones de salida, devuelvo o no devuelvo, binomial. Vuelvo a repetir el experimento. Segundo paquete, 2 opciones de salida, devuelvo o no devuelvo. ¿No es cierto? Y el tercero lo mismo. Entonces, n es 3, la probabilidad de éxito P es esta. Ahora, esto es ahora P minúscula, porque esa es la probabilidad de que se devuelva. Y lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de que se devuelva exactamente uno de los paquetes. Entonces, uso la función de masa de probabilidad, y está ahí. Sería probabilidad de que X sea igual a 1, combinaciones de 3 tomando 1, 0.0043, que es la probabilidad de éxito, de que se devuelva, a la 1, que es X, 1 menos 0.0043 a la N menos X, 3 menos 1, ¿ya? Y esa es la probabilidad buscada. Entonces, la probabilidad de que si alguien compra 3 paquetes y devuelva uno de ellos es 0.013, 1.3% de probabilidad de que se devuelva un paquete cuando uno compra 3 paquetes. Bueno, esa es la variable aleatoria binomial. ¿Alguna pregunta para esta variable aleatoria? ¿O ninguna? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Ya. Si no hay preguntas, vamos a pasar a la variable aleatoria de Poisson. Poisson es una variable aleatoria que representa, X en este caso, representa el número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo dado o región específica. La verdad que es similar a binomial. En muchos casos se asemeja a binomial y se usa en lugar de
binomial, ¿ya? Pero exactamente Poisson representa el número de resultados que ocurren, pueden ser resultados positivos que uno quiere, o resultados negativos que uno quiera, ¿ya? Pero representa eso, el número de resultados que ocurren, pero en un intervalo de tiempo. Ahorita vamos a entender mejor, por ejemplo, en una hora, en una semana, en un mes, cuántos hechos ocurren, ¿ya? O en una región específica, ¿no? En una longitud de una carretera, por ejemplo. Normalmente se usa mucho para el número de accidentes, por ejemplo, que ocurren en una semana, podría ser, o en un mes, o en un año, cuántos accidentes ocurren. O lo mismo, puede ser el número de accidentes que ocurren en una longitud de una carretera. Esa es la región, ¿ya? De 5 kilómetros, 10 kilómetros de esta carretera. Entonces, ahorita vamos a entender mejor y aplicar esto, pero la variable aleatoria de Poisson también es una variable aleatoria discreta, aunque hay el caso continuo también para esta variable. Pero vamos a ver nosotros la variable aleatoria de Poisson discreta, y su función de masa de probabilidad está dada por esta expresión. La probabilidad de que esta variable aleatoria X tome un valor particular X minúscula es igual E a la menos lambda T por lambda T a la X sobre X factorial, donde X puede variar de 0, 1, 2, etc. ¿Qué es lambda? Lambda es el número promedio de resultados por unidad de tiempo. Por ejemplo, 5 accidentes por semana. Por ejemplo, 10 accidentes por 100 kilómetros de carretera, no sé. Lambda es eso, una constante que representa el promedio de resultados del hecho que nos interesa por unidad de tiempo o por región o por longitud o por área específica. Entonces, eso es lambda. Y T es el tiempo o la región. T es el tiempo que nos interesa, el mes, semana, hora o región, qué sé yo, 10 kilómetros, 50 kilómetros, no sé. Un área, ¿no? 40 kilómetros cuadrados, 20, no sé. Eso es representa T. En cambio, lambda es el promedio de hechos o resultados por unidad, ya sea de tiempo o de región. Bueno, aquí se explica eso un poco. El intervalo puede ser cualquier longitud de tiempo, como un minuto, una hora, un día, un mes, un año, etc. Por ello, un experimento de Poisson puede generar observaciones para la variable aleatoria X que representa el número de llamadas que se reciben. Es un ejemplo, ¿no? El número de llamadas que se reciben en una hora, por ejemplo, de una central telefónica. Número de llamadas que se reciben en una hora. El hecho, entonces, es la llamada. ¿Cuántas llamadas se reciben en una hora? O el número de accidentes que ocurren en una carretera en un año, ¿no? Entonces, el tiempo es año y el hecho es número de accidentes. Y lambda representa el promedio, ¿no? Es el promedio, número promedio de resultados. Entonces, lambda será 5 accidentes por año, por decir algo. Y T va a ser año, que es el periodo o tiempo. Para entender mejor, vamos a hacer un ejemplo enseguida, pero antes, como para cualquier variable aleatoria, podemos calcular la media o esperanza y la varianza. No estoy directamente que estoy poniendo lo que sale, pero usando el concepto de lo que es esperanza y el concepto de lo que es varianza, determinamos que la media o esperanza es lambda veces t y la varianza sigma al cuadrado es lambda t. Pueden verificar o ver en algún libro la confirmación o la demostración de eso. La distribución de Poisson, que es la forma de la gráfica de la variable de Poisson, depende de lambda. Si lambda es 1, un hecho por unidad de tiempo, la forma es esta, está en rojo. Si lambda es 5, 5 hechos por unidad de tiempo, la forma es esta. Está en amarillo. Si lambda es 10, la forma es esta.
poco más plano, ¿no? Pero también un poco más simétrico. Entonces, la distribución de probabilidades, la forma de la distribución de probabilidades depende del parámetro lambda. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Dice el ejemplo. Perdón un segundito. Ya, dice, supongamos que el número de accidentes semanales, ¿no? Número de accidentes semanales, es decir, número de accidentes por semana, en un tramo de una autopista es 3. ¿Ya? Entonces, el número de accidentes semanales en un tramo de una autopista es 3. Calcular la probabilidad de que haya por lo menos un accidente en esta semana que viene, podría ser la pregunta. ¿Ya? Calcular la probabilidad de que haya por lo menos, escuchen, un accidente esta semana. ¿Cuál será la probabilidad, como segunda pregunta, de que haya 4 accidentes en 2 semanas? ¿Ya? Entonces, viendo la variable aleatoria binomial, volviendo a la definición, ¿qué representaba lambda? Lambda, en esa ecuación de la variable aleatoria binomial, dice, es el número promedio de hechos o resultados por unidad de tiempo. En nuestro caso, ¿qué será en el ejemplo? ¿El número de accidentes? ¿Por qué? Número de accidentes por semana, exacto, por semana. ¿Cuánto es eso? En nuestro ejemplo. Lambda. 3 accidentes por semana. Exacto. Número de accidentes por semana es 3. Entonces, para nosotros, lambda es 3. ¿Ya? Y en la ecuación que acabo de ver, hay el parámetro t, que es el tiempo o periodo o longitud de la región que nos interesa. En este caso, ¿cuánto es el periodo o tiempo? Está también ahí en la primera fila. Una semana. Exacto. El periodo es una semana. ¿Ya? Ahora, les decía que la variable aleatoria Poisson, que estamos viendo, se relaciona con la variable aleatoria binomial, en cierta manera. Es casi lo mismo, ¿ya? Solo aquí tomamos el tema tiempo y el tema lambda, que es el promedio de hechos que ocurren, como en este caso de accidentes, ¿ya? Si queremos asemejar esto a la variable aleatoria binomial, sería más o menos este el razonamiento. Es una autopista, el razonamiento en cristiano, es una autopista por lo que pasan vehículos, ¿ya? Y estoy justo en este tramo donde ocurren los accidentes, en este tramo de la autopista donde ocurren los accidentes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el experimento binomial? Veo el primer vehículo, tiene 2 opciones de salida, de que le ocurre el accidente o no le ocurre. Veo el segundo vehículo, tiene 2 opciones de salida, le ocurre el accidente o no le ocurre, ¿ya? Entonces, es un experimento binomial, y así van a ir pasando todos los vehículos, cada uno tiene accidente, no tiene accidente, tiene esas 2 opciones de salida. Entonces, fíjense que también es binomial, solo que se usa Poisson porque es más adecuado, digamos, para interpretar en términos de número de ocurrencias por unidad de tiempo, que es un dato que normalmente tiene un ingeniero, por ejemplo, que está haciendo una evaluación de una carretera. Aquí ocurren 2 accidentes por semana, aquí ocurren, no sé, 3 accidentes por mes o por año, no sé, entonces por eso usamos
el término lambda. Entonces, ya tengo lambda, ya tengo el periodo, ¿sí? Entonces ya puedo calcular cualquier probabilidad porque justamente esto es Poisson. Es el número de ocurrencias por unidad de tiempo lo que me da Poisson. Y en el primer inciso me piden determinar la probabilidad de que haya por lo menos un accidente esta semana. ¿Eso qué significará en términos matemáticos? Porque es la pregunta en cristiano, ¿no? Calcular la probabilidad de que haya por lo menos un accidente en una semana. Entonces, en términos matemáticos, ¿qué significa eso? Probabilidad de que X sea Igual a 1, Inge. igual, porque dice por lo menos. 0, Inge. Por lo menos un accidente. Mayor Eso- igual. Mayor o igual, eso es, ¿no es cierto? Por lo menos es 1 o más. Es lo que me están pidiendo. Pero obviamente esto significaría sumar la probabilidad de que X sea igual a 1, es decir, de que haya un accidente, porque eso es la variable aleatoria de Poisson, el número de ocurrencias por unidad de tiempo. En este caso la unidad de tiempo es la semana y la ocurrencia es accidentes, ¿no? Entonces sería probabilidad de que haya X, de que X sea igual a 1, más probabilidad de que X sea igual a 2, más, etcétera, ¿no? Porque en esa autopista pueden pasar, pues, miles de vehículos y tendría que calcular la probabilidad de que haya 100 accidentes, 200 accidentes. Entonces, por eso me conviene usar el complemento. Esto puedo reescribirlo como la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, lo puedo reescribir como el complemento que sería, ¿cómo? Uno menos la probabilidad de que X sea menor a ¿A 0? 1. O menor o igual a 0. Bueno, puede ser menor o igual a 0. Por lo menos es 1, ¿no es cierto? Por lo menos un accidente, por lo menos es mayor o igual a 1. El complemento de eso es menor a 1, ¿no es cierto? Y realmente solo va a incluir esto 0. Porque menor a 1 es 0. Entonces, voy a borrar, seguramente ahí está la solución en más detalle, pero ese es el razonamiento. Ahí está. En el inciso, para la primera pregunta, el tiempo es una semana, como dijimos, y el número de accidentes que ocurren es 3, ¿no? Es el promedio, 3 accidentes por semana. Entonces, lambda t sería 3 por 1, 3, lambda t, porque eso entra en la ecuación. La probabilidad que estamos buscando, que nos piden, es la probabilidad de que haya por lo menos un accidente. Entonces, la probabilidad de que haya por lo menos un accidente en matemáticas es la probabilidad de que X sea mayor a 1. Eso es la suma de X igual a 1, X igual a 2, etc. Infinito, porque pueden pasar infinita cantidad de vehículos. O más fácil, simplemente la probabilidad de que X sea menor a 1 o de que X sea igual a 0. Solamente X igual a 0. Está bien. Alguna de las compañeras mencionó eso, ¿no es cierto? Estaba bien. Y eso, como sabemos que es Poisson, utilizamos la función de masa de probabilidad de Poisson. Conocemos lambda t, X va a ser solamente 0, ¿no es cierto? Entonces, lambda t es 3, 0 elevado a la 0
sobre 0 factorial. Y de ahí sale que la probabilidad de que X sea mayor a 1 es 0.95. En cristiano sería la probabilidad de que haya 1 o más accidentes. Sale una probabilidad alta, ¿no es cierto? Sale un 95. Eso es 95% de probabilidad de que haya 1 o más accidentes. ¿Es eso razonable con los datos que se tienen o no? ¿Es razonable que haya esa probabilidad tan alta de que haya que haya 1 o más accidentes? ¿Sí o no? O algo está raro. Vean el enunciado. Está bien, ¿Por qué? porque en el enunciado nos dice que hay prácticamente 3 accidentes a la semana y nosotros hemos hallado que para que pase un accidente por lo menos la probabilidad es 0,95. Está bien, exactamente, ¿no es cierto? Como en esta carretera autopista hay en promedio 3 accidentes por semana, es lógico que la probabilidad de que haya 1 o más de 1 tiene que ser alta, ¿no? 0,95, porque en promedio hay 3 en esa carretera. Seguramente si nos piden determinar la probabilidad de que haya más de 10 accidentes, la probabilidad que vamos a calcular va a ser baja, porque en esa carretera normalmente no ocurren 10 accidentes, sino ocurren solamente 3 en promedio, ¿no? En promedio, puede haber más o puede haber menos, ¿no? Ok, eso es para el inciso A, o la primera parte. Para la segunda parte nos preguntan cuál será la probabilidad de que haya 4 accidentes en 2 semanas. 4 accidentes en 2 semanas. Aquí, obviamente, el lambda no cambia, ese es un dato. 3 accidentes por semana. Lo que cambia, ¿qué es? ¿Qué es lo que cambia? Valor de tiempo. El tiempo, el periodo, ¿no? Ahora ya no es una semana si no me interesa, 2 semanas, ¿ya? Entonces, con estos datos tengo que calcular el nuevo lambda t. Lambda t ahora va a ser, entonces, 6. Esto es accidentes por semana. La multiplicación de ambos nos da 6 accidentes. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Y qué me piden calcular? Probabilidad de que X, vuelvo a repetir, en el caso de Poisson representa número de ocurrencias en un periodo de tiempo. El periodo de tiempo ahora es 2 semanas. Y el número de ocurrencias es el accidente. ¿Qué me piden? Probabilidad de que X sea mayor, menor o igual a ¿qué? Igual a 4. Exacto. Eso me piden, la probabilidad de que X sea igual a 4. Es decir, de que haya 4 accidentes en 2 semanas, para el cual ya calculé el nuevo lambda t. Eso debe estar aquí. Ahí está. Ok, dice, lo que ya dijimos, ¿no? 2 semanas, entonces el tiempo es 2 semanas, aquí faltaría decir 2 semanas. Lambda t viene a ser 3 por 2, 6 accidentes, ¿sí? Y utilizo la misma función de masa de probabilidad, porque ahora me piden la probabilidad de que X sea igual a 6. Esta es la función de masa, lambda t es 6, X es el número de ocurrencias o número de accidentes, 4, ¿no? Y la probabilidad de que haya 4 accidentes en 2 semanas resulta 0.134. Ok, entonces esa es la forma de utilizar la variable aleatoria binomial, y como están viendo en todo en general, y eso es bueno que se acostumbren en todas las materias, ya no estamos en cursos básicos donde uno
tenía que resolver una ecuación, un problema de ecuaciones diferenciales, haciendo varias artimañas en algún caso, y no sabía lo que obtenía. O sea, sacaba el resultado, pero no sabía lo que obtenía, ¿no? Lo que estamos tratando de entender en esta materia, que es verdad, es importante tener las habilidades matemáticas, que ya las tienen ustedes porque han vencido el tercer semestre, donde estaban todas las matemáticas y la física y las físicas, pero ahora necesitamos aplicar esos conceptos matemáticos en solución de problemas de la vida real, porque eso es la ingeniería. La ingeniería es aplicación de conceptos de diseño estructural, diseño de carreteras, diseño de hidráulico, en la solución de problemas reales, ¿no es cierto? Construir una carretera es un problema real, construir unas represas es un problema real, construir un sistema de transporte como el teleférico es un problema real, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de entender es cómo aplicamos las ecuaciones matemáticas en la solución de problemas reales, y por eso les pregunto constantemente qué representa eso en cristiano y qué representa o cómo podemos expresar eso que hemos dicho en cristiano en términos matemáticos, porque eso es al final la clave del éxito del ingeniero, el entender o el interpretar el resultado matemático, si es razonable o no es razonable lo que estamos determinando, ¿ya? Ejemplo 2 para variable aleatoria de Poisson. Dice, el número de pinchazos en los neumáticos de un vehículo industrial tiene una distribución de Poisson. Bueno, aquí ya nos dicen que es Poisson, ¿no es cierto? Dice, con media 0,3 por cada 50.000 kilómetros. ¿Ya? Ahora estamos hablando de pinchazos en los neumáticos, en las llantas, ¿no? ¿Cuántas veces se pinchan las llantas de este tractor? Y nos están diciendo ahí cuántas veces se pincha, y obviamente para que sea binomial, para que sea Poisson, tiene que haber eso, una ocurrencia. La ocurrencia es el pinchazo de las llantas. Y tiene que haber un periodo de tiempo o una longitud o de un tramo, como en este caso, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor de la ocurrencia? Que sería el pinchazo. 0,3 Inge. 0,3, ¿no? ¿Y cuál es el periodo? 50.000 50.000 ¿qué? kilómetros. Kilómetros de carretera, ¿no es cierto? Porque el tractor va sobre una carretera y le ocurren 0,3 pinchazos por cada 50.000 kilómetros que recorre en esta carretera, ¿no? Y dice, si el vehículo recorre 100.000 kilómetros, determinar la probabilidad de que no tenga pinchazos. B, la probabilidad de que tenga menos de 3 pinchazos. C, número de kilómetros recorridos para que la probabilidad de que no tenga pinchazo, ningún pinchazo, sea 0.4066. Okay. Entonces, bueno, aquí ya nos dicen que es una distribución de Poisson, pero si no nos dijesen, sabemos que Poisson representa el número de ocurrencias de algún evento. Accidentes, como en este caso, pinchazos, en un periodo que puede ser de tiempo o puede ser de longitud. En este caso, el periodo es 50.000 kilómetros. Y la probabilidad de que no tenga pinchazos, entonces, se puede encontrar utilizando justamente la función de masa de probabilidad de Poisson, cuando X es igual a ¿cuánto? Para el inciso A. ¿Qué nos piden? La probabilidad. 0, ¿no? Porque eso es Poisson, el número de ocurrencias de algún evento en un periodo o en una longitud determinada. En nuestro caso queremos que las llantas de este tractor no tengan pinchazos.
Eso es probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, T representa el periodo o longitud, o la región o tramo, 50.000 kilómetros, y el número de pinchazos de los neumáticos, tengo que calcularlos, y eso representa lambda, ¿no? Lambda representa un promedio del evento, en este caso 0,3 pinchazos por 50.000 kilómetros, es lo que me dice, ¿no es cierto? En el anterior ejemplo era 3 accidentes ¿por qué? 3 accidentes por semana, ¿no? Por tiempo, el tiempo era semana en ese caso. En este caso es ocurrencias, pinchazos por longitud de kilómetros. Entonces, lambda es ese promedio. 0,3 pinchazos por cada 50.000 kilómetros recorridos. Eso es lambda. Y el periodo obviamente es T, 50.000 kilómetros. Entonces, tengo que calcular a lo que me interesa, ahora sí. Lo que me interesa es determinar la probabilidad cuando el vehículo recorre 100 kilómetros. Entonces vuelvo a aplicar, o recién aplico más bien. Esto está más rayado. El término T, ¿no? El T ahora es 100 kilómetros, entonces lambda T va a ser lambda 0,3 por 50.000 por T, que es 100.000. Entonces lambda T es 0,6. Aquí debería poner unidades, pinchazos. Lambda T es 0,6 pinchazos. Y con eso puedo determinar la probabilidad que me piden. Inciso A. La probabilidad de que no haya ningún pinchazo. Y eso, como ya sabemos que es Poisson, utilizo la función de masa de probabilidad con lambda T igual a 0,6 y X 0, ¿no es cierto? Quiero saber la probabilidad para que no tengan ningún pinchazo. Y esa probabilidad resulta en 0.544. Nuevamente, ¿es lógico el resultado o no es lógico el resultado? Cada 50.000 kilómetros tiene 0,3 pinchazos. Cada 100.000 kilómetros va a tener 0,6 pinchazos, que es más o menos la mitad, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad de que no tenga pinchazos es casi la mitad también, 0.5488. Más o menos es lógico, ¿no es cierto? La probabilidad de que tenga un pinchazo sería también la otra mitad, porque ese es justamente, ese es el valor promedio, ¿no? 0,6 pinchazos por 100.000 kilómetros. La probabilidad de que no tenga pinchazos es 0.5488. Inciso B. Probabilidad de que tenga menos de 3 pinchazos. Matemáticamente, ¿cómo será esto? ¿Cómo será? ¿Cómo tendría que escribir? Menor a 3. X menor 3, ¿qué? Menor o igual a 3. Exacto. Eso sería probabilidad de que X sea igual a 0, o sea, ningún pinchazo, más probabilidad de que X sea igual a 1, es decir, un pinchazo, y más probabilidad de que X sea igual a 2 pinchazos. Eso sería todo, ¿no es cierto? Porque el 3 ya no incluye. ¿Cómo sé que es esto Poisson? Porque eso está representando el enunciado. Puedo calcular con la función de masa de probabilidad cada una de esas probabilidades. Es seguramente lo que hago. Ahí está, probabilidad de que X sea menor a 3 o que tenga menos de 3 pinchazos, es la suma de las 3 probabilidades. Ya me he puesto ahí la ecuación y resulta, pueden verificar,
El primero obviamente ya hemos determinado, 0.5488, y las otras probabilidades están ahí calculadas, pero vienen de la función de masa de probabilidad. Entonces, la probabilidad de que tenga menos de 3 pinchazos es 0.9767. Para la última, nos piden el número de kilómetros recorridos, ¿no es cierto? El número de kilómetros recorridos para que la probabilidad de que no tenga ningún pinchazo sea 0.4060. Entonces, lo que me están diciendo es que la probabilidad de que X sea igual a ¿cuánto? Igual a 0. ¿Cuánto? A 0 tiene que ser 0.4066, me dice. La probabilidad de que no tenga ningún pinchazo sea 0.4066. Y lo que me piden aquí, ¿qué es? T, T, ¿no es cierto? El número de kilómetros recorridos. Como sabemos ya, hemos emulado esto a un experimento tipo Poisson, que se presenta el número de ocurrencias en un intervalo de tiempo o en una longitud determinada. Entonces lo que me están pidiendo es T, ¿no? Y puedo usar la función de masa de probabilidad utilizando eso, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a 0 es igual a ese valor. Escribo la ecuación de la función de masa de probabilidad, pero en función de T. T ya no la conozco y uso el lambda que tenía originalmente, que era 0,3 pinchazos cada 50.000 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces de ahí determino aplicando logaritmos, puedo despejar T, y T resulta exactamente 150.000 kilómetros necesita recorrer el vehículo para que no tenga ningún pinchazo con esa probabilidad, ¿no? Con la probabilidad de 0.4066. Ok, esa es la variable aleatoria de Poisson. ¿Alguna pregunta? todo claro, ingeniero. Ok, la variable aleatoria de Poisson se usa mucho en ingeniería de tránsito, ¿ya? Por ejemplo, accidentes. O, por ejemplo, la llegada de los vehículos a una intersección, ¿ya? Se simula el comportamiento de la llegada de los vehículos a una intersección semaforizada como una variable aleatoria de Poisson. Eso probablemente vean en ingeniería de tránsito, cuando en el último semestre se hacen la mención vías. Ok, lo que decíamos, para concluir esto de la variable aleatoria de Poisson. La variable aleatoria de Poisson en muchas situaciones se emplea como una aproximación para una variable aleatoria binomial, con parámetros NP cuando, ojo, normalmente se recomienda se haga esto cuando N es grande, es decir, el número de repeticiones del experimento es grande, y la probabilidad de éxito P es relativamente pequeña. ¿Ya? Pues, ¿pequeña qué es? Puede ser 0,20 pequeño, puede ser 0,10 pequeño, puede ser incluso 0,30 podría ser pequeño, ¿ya? Pero cuando la probabilidad es pequeña. Haciendo esto, lambda T, dices que es igual a NP. En los hechos, ya mencionamos cómo relacionamos un experimento Poisson, donde se presenta número de ocurrencias en un intervalo de tiempo con binomial, ¿no? Vimos la autopista, el ejemplo de la autopista, y vemos pasar ahí los vehículos, pasa el primer vehículo, tiene dos opciones de salida, tiene accidente o no tiene accidente. Para mí es la probabilidad de éxito, P, y el hecho de que tenga un accidente es el éxito. ¿Sí? Entonces, veo pasar mi vehículo, tiene dos opciones, tiene accidente, no tiene accidente. Segundo vehículo, las mismas opciones, tiene accidente, no tiene accidente. Tercer vehículo, tiene lo mismo, puede tener accidente o puede no tener accidente. Y así, N veces, solamente que en este caso de la autopista, obviamente, el número de vehículos que pasan representa N,
Y eso, lógicamente, en una autopista es grande, ¿no? En la autopista, en la Paz del Alto, son más de 30.000 vehículos por día. Entonces, N es grande. Y la probabilidad de que tenga un accidente P, lógicamente que es pequeña, ¿no? Porque tendría que estar días viendo los vehículos y recién después de días alguno tendrá un accidente en ese tramo donde estoy analizando. Entonces, esa es la comparación con binomial que ya dijimos, ¿ya? Pero podemos usar Poisson si tenemos el número de vehículos y la probabilidad de que tengan accidentes, que va a ser pequeña, y multiplicamos n por p, y eso es lambda t. Voy a ver aquí un ejemplo. Ya, aquí está el ejemplo. Dice, una máquina produce artículos que tienen una probabilidad de 0.1 de que salgan defectuosos. ¿Ya? Es una máquina que produce algún artículo. Y la probabilidad de que salga defectuoso es 0.1. ¿Ya? Podemos asumir que eso es una probabilidad pequeña. Encontrar, dice, la probabilidad de que en una muestra de 20 artículos haya, cuando mucho, 2 artículos defectuosos. Entonces, esto es ciertamente binomial, ¿no es cierto? Tengo 20 artículos, n es 20. Cada uno tiene dos opciones, sea bueno o sea defectuoso. Primero. Segundo, lo mismo, tiene 2 opciones, sea bueno o sea defectuoso, y así 20 veces. Es ciertamente binomial. N, ¿cuánto será en este caso? 20 números de repetición del experimento. Y P es la probabilidad de éxito, que en este caso el éxito es de que sea defectuoso. ¿Cuánto es eso? 0,1. 0.1, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente es binomial. Quiero encontrar una probabilidad. Dice, encontrar la probabilidad de que en una muestra de 20, ¿ya está? Haya cuando mucho 2 artículos defectuosos. ¿Eso qué significa en matemáticas? Eso es en cristiano. De que en esos 20 artículos haya cuando mucho 2 artículos defectuosos. ¿Qué me están preguntando? La probabilidad de que X ¿qué? Sea menor o igual a 2. Menor o igual que 2. Exacto, sea menor o igual que 2. Haya cuando mucho 2 artículos defectuosos. Entonces, eso es fácil, ¿no? Probabilidad de que X sea igual a 0, o sea, ninguno defectuoso. Probabilidad de que X sea igual a 1, un defectuoso, más probabilidad de que X sea igual a 2. Listo. ¿Puedo usar binomial? Pero también puedo decir que n evento b no es tan grande n, ¿no? Pero puedo decir que voy a usar también Poisson. Pero para Poisson lo que necesito es lambda t, no necesariamente separado, porque en la ecuación, si recuerdan, no está separado lambda t, ¿no es cierto? No, puede no estar separado, porque lambda t puedo tenerlo junto. Entonces, si quiero usar Poisson, sabiendo que esto es binomial, y quiero hacer la aproximación con Poisson, lambda t digo que es igual a np. Y listo. Conozco n, conozco p. 20 por 0,1. 2 es lambda t. Entonces puedo calcular, ya sea con Poisson o ya sea como binomial, esa probabilidad que nos pide. Aquí debe estar calculada la probabilidad, vamos a ver. Ese era el ejercicio, ¿no es cierto? Ese era el enunciado. En este caso, lambda t es igual a np, lo que acabamos de decir. Entonces, lambda t es igual a 2. Puedo utilizar Poisson entonces para encontrar las probabilidades, pero que lo que me piden es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, o cuando mucho haya 2 artículos defectuosos. Eso es la suma de probabilidad de x igual a 0, más probabilidad de que x sea igual a 1, y más probabilidad de que x sea igual a 2. Entonces, con esa función de masa de probabilidad puedo calcular cada una de esas probabilidades, ¿no? Para x igual a 0, para x igual a 1,
x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2, con ese lambda t. Y la probabilidad que encuentro es 0.677. ¿Qué pasa si uso binomial? No está binomial. A ver, ¿alguien puede hacer con binomial? ¿Sería lo mismo? A ver, ahí sería combinaciones de ¿cuánto? 20, tomando 0, por probabilidad de éxito. 0,1 a la 0, por probabilidad de fracaso, que sería 0,9, ¿no es cierto? A la n menos 0, que sería 20, ¿no? Esa es la primera probabilidad. La segunda, de 20 quiero 1, un éxito. Probabilidad de éxito 0.1 a la 1 por probabilidad de fracaso 0.9 a la n menos 1. Eso es a la 19. Más probabilidad de que x sea igual a 2 sería 20. Perdón, voy a borrar esto muy feo. Tomando 2, probabilidad de éxito 0. Vayan calculando esas probabilidades, por favor. 0,1 a la 2 por probabilidad de fracaso 0,9 a la n menos 2, es decir, a la 18. Ya, ¿cuánto sale la primera probabilidad? ¿Cuánto sale? $0,122. La segunda. $0,27. La tercera. $0,23. Sumando las tres. ¿Me han dado los tres decimales? No me han dado los tres decimales aquí. 0,23, ¿cuánto? 0,231. ¿Y 0.27 cuánto? 0 siempre. Ya, ¿cuánto sale entonces? Inge, el último a mí me sale 0,285. Esa es, 285. Sí, Ese es correcto. Ya. Sumando. Sale lo mismo ahí. Eso, ¿no es cierto? Ah, no, 677. Hasta el Sí. tercer decimal por lo menos sale igualito, ¿no es cierto? Ya después, no sé, en el cuarto, quinto, quizás hay algún cambio, pero realmente sale lo mismo. Entonces eso está mostrando que la variable de Poisson se puede emplear como una aproximación para una variable aleatoria binomial, ¿ya? Haciendo lambda t igual a n veces p. ¿Ok? Entonces los dos son similares, solo que Poisson se utiliza más, digamos, en la ingeniería, porque representa un número de ocurrencias, ya sea en un periodo de tiempo, o en un periodo, o en una longitud determinada, o en un área determinada. ¿Ok? Bueno, vamos a quedar en ese punto, porque luego nos toca otro tipo de variable aleatoria. No leo ahí qué variables
distribución geométrica, la variable aleatoria geométrica. ¿Ya? Eso vamos a ver la próxima clase. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora o quedamos ahí y nos vemos el día martes en la facultad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Inge, ¿podría explicar lo de la parte de cuando trabaja con complementos? Ya, ok. Aquí, por ejemplo, ¿no? A ver, un momento. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el complemento de que probabilidad de que X sea menor, o más bien probabilidad de que X sea menor a 3 si quiero usar complementos? El 100% de probabilidad es 1, por eso siempre pongo 1. 1 menos el complemento, ¿cuál es? O el otro lado de esta probabilidad. Hay dos opciones, puedo escribir como X mayor o igual a 3, ¿no es cierto? Tómala ahí. X mayor o igual a 3. Porque este no incluye el 3, ¿no es cierto? No incluye el 3. Entonces el complemento tiene que incluir el 3 y no va a ser menor, sino va a ser mayor. Por eso incluye el 3 y todo lo mayor a 3. Ahora, en este caso no me conviene usar el complemento, porque esto, ¿a qué sería igual? Probabilidad de que X sea igual a 3 más probabilidad de que X sea igual a 4 más, etcétera, ¿no? Puede ser mucho. En este caso, ¿cuál estamos? En Poisson. Aquí no había un límite, entonces podía ser X igual 200, 300, etcétera. Obviamente las probabilidades van bajando, pero no me conviene usar esto. En este caso, por eso no he usado el complemento. Directamente necesitábamos probabilidad de que X sea menor a 3. Obviamente eso es todas las probabilidades de X menor a 3. Es decir, no incluye el 3. Esos son 0, 1 y 2. Y esto es el complemento porque si sumo esto con esto, mi mente abierto, tengo todas las probabilidades, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el complemento. En este caso no conviene. ¿Dónde he usado complemento? A ver, ¿dónde he usado complemento? Uso complemento por cuando me conviene. ¿Dónde uso complemento? En este he usado complemento, creo. Esto, ¿no? Aquí queríamos la probabilidad de que X sea mayor a 1 cuando se repite el experimento 10 veces. Pues las probabilidades de que X sea mayor a 1, obviamente no incluye el 1, empiezan probabilidad de que X sea igual a 2, de que X sea igual a 3, igual a 4 y 5, hasta X igual a 10, porque pueden haber 10, son 10 repeticiones del experimento, como máximo puede haber 10. Pero esto no me conviene porque tengo que calcular 9 probabilidades. Entonces aquí me conviene usar el complemento. ¿Cuál es el complemento? A ver, aquella persona que me preguntó. Probabilidad de que X sea mayor a 1, lo puedo escribir como 1, que es el 100%, menos probabilidad de que X sea, lo que no hay aquí, en otras palabras, lo que no hay aquí. ¿Cuál sería? Menor o igual a 1, Inge. Menor o igual a 1, ¿ya? Ese es el complemento, ¿ya? Con eso se complementa esto, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué me conviene aquí usar esto? Porque aquí solo necesito calcular cuántas probabilidades. 2. 2, ¿no ve? O sea, el 0 y la probabilidad de que X sea igual
a 1. Entonces, por eso en este caso utilizo el complemento, porque es más rápido. En cambio aquí tendría que darme lo mismo, tengo que calcular, pero 9 probabilidades. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el complemento y por qué uso a veces y por qué en otras ocasiones no hace falta. ¿Ok? ¿Está claro con eso o está más claro con eso? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, quedamos ahí y nos vemos el día martes en la facultad. ¿Ya? Que tengan buen día. Nos vemos el martes. Hasta luego. Está bien, ingeniero.